nos va a acompañar en la misa, porque vamos a tener ocasión, o ustedes van a tener ocasión, de hacer preguntas o señalar lo que les parezca conveniente, dirigiéndolas a uno o a otro ponente, o simplemente para expresar sus ideas. Entonces tenemos un micrófono inalámbrico y ya empieza a haber alguna pregunta y entonces empezamos. Como algunos los conocemos pero otros no nos conocen, pues se agradecería decir quién es uno y de dónde viene, por lo menos la ciudad o lo que sea, o el lugar, la institución, lo que quiera. Yo, Jorge Baracaba, vengo de Madrid, trabajo en una parroquia nueva, la parroquia de San José María Escrivá, en Aravaca. Soy antiguo alumno de esta facultad y me da mucho gusto volver aquí y conozco bastante a varios de los ponentes. Yo, mi intervención, aunque vaya dirigida a los dos, creo que don Mario se va a sentir especialmente implicado. Y quiero un poco de paciencia porque la voy a leer. El desarrollo del sínodo ha producido, bueno, tengo que decir que yo también me he dedicado bastante a la prensa religiosa, y por eso también el interés de mi pregunta va por esa parte, por el tema comunicativo o informativo. El desarrollo del sínodo me parece que ha producido unas tensiones muy fuertes en la Iglesia Universal. Ha producido en las personas, sobre todo del episcopado, de los episcopados diversos, y también de las líneas, por así decir, que han ido como aflorando, de tensión que vienen por otra parte desde hace mucho tiempo. Menos conocidas, pero que estaban vivas. El propio Papa ha dicho que esto no es una invención de la prensa, porque es bastante fácil, y a veces me ha ocurrido que algo decir, bueno, esto la culpa son los periodistas. Yo creo que los periodistas no han tenido la culpa, a pesar de que hay algunos que son unos cocodrilos. Pero como término general no se puede decir eso. Había información en todos los sentidos. Creo que las tensiones son reales y el Papa en el discurso final hizo alusión a ellas. Esas tensiones han provocado, me parece, han causado bastante estupor. Ahora que me dedico más a la pastoral directa parroquial, pues tengo más experiencia que antes, que era más académico, más escritor a estas cosas. He visto que ha causado bastante estupor y bastante temor también, incluso en algunas personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? También ha dado lugar a un debilitamiento de la posición pastoral frente a personas arrogantes. Es decir, es bastante frecuente ahora, en los últimos meses, me lo estoy encontrando en la parroquia, gente que dice, el Papa no me responderá así. Francisco le parecería bien esto. Y son a veces auténticas barbaridades. Ha creado expectativas en gente que tenía problemas. Por ejemplo, una persona de mi parroquia que estaba divorciado, separado de su mujer, que estaba con otra y que no comulgaba, pero venía a misa continuamente y estaba esperando pues un proceso de nulidad, etcétera, tal. Me llamó por teléfono en el primer sínodo. Me llamó por teléfono. Me han dicho que ya puedo comulgar a las 10 de la noche. He visto en el telediario que han dicho que ya puedo comulgar. Le dije, bueno, mañana hablamos. Mañana te explico. Bueno, por otra parte, otros problemas de este tipo comunicativo que he visto. Se han confundido bastante a menudo la relatio finalis con un documento magisterial. Y a su vez se ha reducido el documento a los titulares. Bueno, yo no quiero acumular nubes negras ni encima amargarle esta tarde, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo comunicativo bueno, mejor que el del año pasado, por parte de la Santa Sede, de la oficina de prensa.
aunque como ya las cosas que pasaron en este plano el año pasado dejaron pues cabos sueltos, todavía han subsistido. De todos modos, mi pregunta ahora mismo es más directa. La conferencia episcopal en la que usted trabaja precisamente en la familia, ¿no? ¿Cabría esperar algo de ella en este sentido de aclarar, de explicar, de hacer una labor de comunicación más amplia que en general, con perdón, no hace? Bien, una pregunta muy elaborada, y yo creo que los dos a lo mejor podrán decir alguna cosa. En primer lugar, don Mario, tiene la palabra. He ido tomando notas al hilo de la pregunta. Bueno, la primera, somos conscientes de que prácticamente desde la Humanae Vitae ha habido disenso de escuelas teológicas y ha habido disensos prácticos grandes e importantes. Algunos incluso llegaban a hablar que hay un cisma en cuestiones morales. ¿Cuántos siguen la doctrina de la Iglesia? ¿No? ¿Cuántos? He hablado antes de Humanae Vitae. ¿Cuántos conocen Humanae Vitae? ¿Cuál es el manejo de la paternidad responsable en los matrimonios hoy en la Iglesia? ¿No? Entonces, ahí hay ciertamente un mar de fondo que ciertamente no está resuelto. Y por eso el Papa decía, hablemos con claridad y con parresía, pongamos esas cosas encima de la mesa, ¿no? Por otro lado, siempre de los Santos Padres siempre repetían, los Santos Padres no, los Padres sinodales, ahora fuéramos santos, debíamos serlo, vamos, o podemos estar en camino. Siempre decíamos, el sínodo no se juega en la cuestión de los divorciados vueltos a casar. Por eso el Papa hubiera dicho, el tema del sínodo será los divorciados vueltos a casar. No se juega ahí. Era muchísimo más amplio, ¿no? Desafíos, vocación, misión, no se juega ahí. Y evidentemente cuando salías del sínodo y se veían con la alcachofa haciendo esa pregunta, ¿qué pasa con los libros? Digo, que todavía no hemos tratado este tema, y además es un tema, como ha explicado el profesor Bañares, entre muchísimos temas, muchos más amplios, ¿no? Yo por eso antes del sínodo decía que estos sínodos van a dejar muchísimas expectativas sin cubrir. Se han dado muchísimas expectativas de muchas cosas, voy a contar un chascarrillo, si esto está grabando luego lo quitan, yo vivo con otro obispo, yo vivo en el segundo piso de una casa y en el sexto vive el obispo emérito de San Sebastián, don Javier Uriarte. Acaba de publicar hace unos meses un libro sobre el celibato. Vino todo emocionado a regalármelo. Juan Mario, he escrito un libro sobre el celibato, tal, que te veo, digo, pero Juan Mario, no seas antiguo, si esto lo van a quitar ahora. He escrito el celibato, se queda un poco como, si esto lo van a quitar ya, ¿no? Ahora visto un libro de celibato a estas alturas, tal. Evidentemente lo decía de broma, ¿no? Pero es verdad, la gente te preguntaba, oiga, ¿y ahora ustedes se podrán casar? ¿Y ahora ya se acabó tal? ¿Y ahora...? Bueno, salen toda una serie de expectativas que al final pues va a haber que recoger velas, ¿eh? Y pienso que las aportaciones del sínodo son mucho más modestas a todas las expectativas, pero eso yo lo dije, recuerdo una entrevista en Radio Popular de Bilbao, que es de la casa, antes de ir, digo, muchas expectativas no se van a cumplir, porque son expectativas absolutamente, y además 3 semanas dan para lo que dan, ¿eh? Bien, por otro lado, yo sí pienso, bueno, con lo que la gente dice, bueno, el Papa Francisco me hubiera dicho, bueno, esto ya como antiguo, ya siempre digo que yo en las teologías ficción no entro, ¿no? Pero te dice, bueno, Jesús en este caso hubiera dicho, digo, ¿usted qué sabe lo que hubiera dicho Jesús? Jesús ha dicho lo que ha dicho, ¿eh? Y el Papa ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Es que yo estoy seguro que Jesús hubiera dicho esto, pues usted pues sabe más que el Señor, porque sabe hasta lo que va a decir el Señor, pues ya esas cosas no entran, ¿no? Y luego el tema de la comunicación de la Santa Sede, vamos a ver, los grupos, círculos menores, al final había que hacer una especie de relación que se leía en la sala. He de decir que esa relación, al menos en mi grupo, no reflejaba el trabajo del grupo. Era una comunicación, por así decirlo, un poco de... Bueno, había que decir algo, ¿eh? Y se hacía una página que además se delegaba que le hiciera el secretario. A ver, vale el secretario, estamos todos ya hasta aquí de trabajar. Tata, ¿os parece bien? Sí, sí, entrega eso, ya está, sí. Bien, yo por eso pienso que sí que el documento final refleja lo que se ha trabajado, ¿no? Sí que refleja lo que se ha trabajado, ¿no? Y evidentemente, como bien, luego los temas mediáticos, pues hay que decir también que a veces, bueno, son abordajes muy parciales,
a veces con personas que no conocen bien el lenguaje y la vida de la Iglesia. Yo estos días estoy saturado de entrevistas y de peticiones. Ahora que voy a la conferencia episcopal la semana que viene, tengo 8 entrevistas concertadas, ¿no? Entonces, cuando te entrevistan te das cuenta que la persona que te pregunta es que no tiene ni idea. Es que no tiene ni idea. Y luego cuando lees lo que ha recogido dices, bueno, yo hubiera dicho, eso es lo que Mario hubiera dicho si hubiera tenido 4 copas de Canal Mendoza en la sangre, ¿no? Pero no. Bien, yo por eso digo que luego el sínodo ha sido mucho más realista, mucho más amplio de temas, mucho más profundo, con cuestiones mucho más, quizá menos escabrosas que a veces se quieren reflejar, ¿no? Y luego ciertamente el tema, el clima que había ha sido muy cordial, muy cordial. Algunos decían, no, han tirado de esto los obispos alemanes. Pues no. Yo creo que cuando habló el cardenal Marx en el aula, decía, pero ¿qué dice? Yo después de ya 50 intervenciones estaba ya medio groggy, y habla de lo humane vitae. Es decir, entonces, allá ha trabajado muchísima gente. Y luego, posturas de muchos obispos alemanes las conocemos desde 30 años. Las verdades de Casper están escritas hace 30 años. Entonces, las cosas, una cosa es lo que quieren poner del foco y otras cosas los que han tirado de verdad del sínodo. Que hay muchísimos que han tirado que no salen esos estrellatos que a veces nos quieren vender la prensa, ¿no? Ha sido mucho más prosaico en ese aspecto, ¿no? Y por eso también yo vengo aquí un poco a dar una visión no desde la prensa, sino desde dentro. Se ha vivido así, ¿eh? Bien, es lo que sí tengo que responder así en frío, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a don Mario. Profesor Bañares, en relación con estas dicotomías que ha presentado don Jorge, ¿querría decir alguna cosa? Pues yo diría 3 cosas muy breves. La primera, que me parece que dentro de lo ordinario en la Iglesia está también el estilo de gobierno. Juan Pablo II no era Pío XII y el Papa Francisco no es Benedicto XVI, y eso no supone ningún escándalo para los fieles. Me parece que es obvio que el Papa Francisco ha querido explotar todas las minas y que saliera todo, también la porquería, ¿no? Eso, pues evidentemente no estamos muy acostumbrados a verlo y puede crear cierta confusión. No tiene por qué ser malo, es una opción como otras, y si se encauza adecuadamente, me parece que, como decía Monseñor Iceta, ¿no?, se reconducen las cosas y se ha hablado todo tranquilamente. Respecto al miedo, me parece que a veces hay pusilanimidad, a veces hay falta de precisión a propósito de qué es lo que causa miedo, y a veces quizá falta de esperanza en la seguridad de que es el Espíritu Santo el que lleva a la Iglesia. Que luego hay confusión y crisis lo sabemos desde hace tiempo. Y en cambio una cosa que a mí me ha dejado un poco perplejo en la lectura de este documento, no tiene que ver, pero algo muy indirecto, que es que no se les da ningún trabajo a las conferencias episcopales. No sé cómo lo han hecho, pero salen incólumes, ¿no? Después de estar repartiendo trabajo a todo el mundo, las conferencias episcopales salen de rositas. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta allí, por lo menos, y hay 2 más que quieren intervenir, o 3. Bien. Sí, el Pablo Moreno, del Tribunal de la Rota Española de Madrid. Bueno, se han hablado de las aportaciones del sínodo, se ha hablado de integración, de grados de participación. En ese ámbito se han propuesto los medios para abonar en esos grados de participación a nivel litúrgico, a nivel pastoral, a nivel educativo. Se ha hablado de revisar pues, que los divorciados vueltos a casar puedan o no leer en misa, ser acólitos, ser padrinos, ser profesores de religión, miembros de consejos pastorales. Se ha hablado de la primera parte de la Familiares Consorcio número 84, pero mi pregunta es
¿qué pasa con la segunda parte de la Familiaris Consorcio 84? Es decir, ¿eran insuficientes estos medios que recoge también el Catecismo en el 1651? A estas personas exhórteseles a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, como nos decía Don Mario también el tema de la transmisión de la fe en la familia, a cultivar el espíritu, las obras de penitencia, para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Es decir, ¿qué ha pasado con esto? Muchas gracias. Don Mario. Sí, un tema que se hablaba mucho es, claro, en toda comunicación hay un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? Se hablaba que quizás nuestro lenguaje a veces no se entiende. También se habla por eso de un lenguaje nuevo o renovado, ¿no? Quizá más vital, más que responda a las preguntas de las personas, ¿no? Segundo, el modo de transmitir ese mensaje, que es precioso, el que tiene la Iglesia, ¿no? Y tercero, estas personas, ¿cómo podemos llegar a ellas y acompañarlas, ¿no? Yo pienso que desde el año 81, que se publica la Familiaris Consorcio, hasta ahora, antes el profesor Bañeres ha estado nombrando una serie de medios, muchos están en marcha, ¿eh? Hoy en día creo que todas las diócesis tienen un centro de orientación familiar, donde hay personas preparadas que acompañan. Pero claro, un centro para toda una diócesis es absolutamente insuficiente. Por lo menos cada arciprestazgo tiene que tener alguno. Por no decir cada parroquia o grupo de parroquias o pueblos grandes, ¿no? Porque los casos son muchos. Entonces hay una cosa incipiente que es una novedad en muchos sitios, pero que hay que avanzar, ¿no? A eso también va una cuestión que yo siempre me planteo. Si vemos los presupuestos de las diócesis, y la de lo de otras, curiosamente el gran grueso de los presupuestos siempre es para las piedras muertas, para tejados, edificios, cubiertas, enlosados y de retablos. Y a veces no hay presupuesto para pagar, no sé, a un psicólogo o psicóloga cristiano que ayude. O sea, yo creo que tenemos que dar la vuelta también a los presupuestos diocesanos. Es decir, los recursos económicos, ¿a qué los dedicamos? A las piedras. Y tú pides pastoral familiar en vuestras diócesis, ¿qué presupuesto tiene? Algunas que tienen 1.000 euros. ¿Y usted con eso va a hacer todo lo que el profesor Bañeres ha descrito magníficamente? Imposible. Y para retablos, pues tengo pues 100.000. Oiga, pues mire, retablos, hay parroquias que en vez de retablos ya proyectan imágenes. ¿Sí? Hay parroquias en Estados Unidos, a mí me parece muy bien. O sea, tienen unos proyectores fantásticos, la pared es blanca, es Navidad, te ponen el portal de Belén. Es Pascua, Cristo resucitado. Y no está San Cucufate, patrono del pueblo, bien, es otro estilo, pero también así, en vez de gastarse 100.000 euros en un retablo, los 100.000 euros van al centro de orientación familiar. Eso hay que hacer. Entonces, como digo, hay muchas cosas que se están dando, pasos. Esto de decir que la diócesis de Bilbao, el centro de orientación familiar nos cuesta a veces 160.000 euros. Y tenemos un grupo de 9 psicólogos cristianos católicos y pues personas de familia, y trabajan en conjunción con el tribunal eclesiástico y con pastoral familiar. Y mi delegado de pastoral familiar, que por cierto solo defiende su tesina del máster de familia, pues bueno, está dedicado full time a ello. Claro, esos son recursos, ¿no? Entonces, yo por eso decía, y el profesor Bañeres decía muy bien, creo que estas cosas se han ido dando. Todas las iglesias tienen un centro de educación familiar. Yo creo que la educación afectivo-sexual, los métodos Aprendamos a Amar de Valladolid, el Teen Star, que está en muchos sitios, los másteres de familia para matrimonios de fines de semana y tal, lo da esta universidad, lo da el Juan Pablo II, lo da... O sea, pero ¿qué es lo que nos falta? Yo creo que ciertamente cuando habla el Papa en la Iglesia, una conversión pastoral. Tenemos que preparar mucha más gente y dedicar recursos materiales y humanos a esto. El profesor Bañeres hablaba de que ya hoy en día hace falta muchas veces, no hace falta solo la buena voluntad, personas que estén preparadas para esto, ¿no? Y entonces, todo esto que pide el sínodo ya se hacía de Familiaris Consorcio, solo que de modo muy incipiente, ¿no? Y ahora lo que se pide, en la misma línea, es dar un paso decisivo. Ojalá todas las parroquias, yo que sé, que baje uno de aquí a Fustiñana, y en Fustiñana hubiera hacer concentración familiar.
y en esa parroquia hubiera algunos matrimonios para acompañar los matrimonios y que hubiera alguien especializado para acompañar familias que están con dificultades y hubiera unas parejas que enseñen a los chavales a la educación afectivo-sexual. Eso capilarmente en cada parroquia. Y eso es lo que yo llamo, quizá ya antiguamente ya es una pastoral familiar 2.0. Hay que dar un paso de cualidad. El paso de cualidad es esa capilaridad a llegar a cada persona y llegar a cada matrimonio. Por tanto, es un documento que no contrasta con Familiares Consorcio, que estaba allí puesto, sino que ahora que se pide que esto realmente se capilarice y llegue a todos los lugares y que los obispos, en vez de dedicar 3 millones de euros a un tejado, pues dedique 100.000 euros al pastoral familiar, que hoy en día no se dedican. Gracias. Don Juan Ignacio, ¿quiere decir algo? Me parece óptimo lo que ha hecho Monseñor Iceta. Muy bien, bueno, Creo que tenemos esta todavía aplauden con las orejas y todo. dos Está ahí, preguntas más, por lo menos. Brevemente, aquí una pregunta. Hola, soy Sara y estoy de los Estados Unidos y estoy doctorando aquí en esta facultad. Y os agradezco mucho, las ponencias fueron muy claros. Y mi pregunta es, ¿cómo educamos los cónyuges, los padres y las familias a aguantar las dificultades en una sociedad moderna de instant gratification, o sea, gratificación inmediata en la vida diaria, y así para evitar que tiren la toalla demasiado fácilmente? Y gracias. Bien. Don Juan Ignacio quiere... Después de Monseñor. Pero bueno, No, esta vez vamos a hacer el cambio porque De acuerdo. don Mario ha dicho hacemos el cambio. Sí. También. Evidentemente es lo que se señalaba por el principio del sínodo cuando habla del riesgo de la mentalidad individualista y hedonista, si no me equivoco, ¿no? Lo inmediato. Yo estoy de capellán desde hace años con universitarios, con estudiantes de la universidad, y me encuentro a veces con que les es difícil hacer oración personal, interior, mental, ¿no? O sea, hablar con Dios, dialogar con Dios, porque no encuentran resultado, se cansan, les parece ineficaz, están secos, etcétera, etcétera. Y yo les digo, mira, vuestra generación está acostumbrada o a vivir de la imagen o a vivir del sentimiento. Claro, en la oración de ordinario no encontráis ni una cosa ni otra. Entonces tenéis que aprender otro lenguaje distinto. No es que no sirva, es que no tienes los parámetros para pillarlo, ¿no? Me parece que ocurre eso, la gratificación inmediata. Es verdad, es la cultura de la imagen, la cultura del sentimiento, la cultura de lo sensible o la cultura del amor propio, ¿no? De la consideración frente a los demás, del éxito en definitiva, ¿no? Ahora, yo siempre me he encontrado en toda la gente joven con capacidad para percibir ideales. Es verdad que todos tenemos lo peor dentro, pero también es verdad que a nadie le falta lo mejor. Y bueno, luego está la gracia y está la libertad de cada persona, ¿no? Pero siempre hay un camino que va al corazón del hombre, por lo menos para hacerle ver. El otro día me contaba un chaval que había estado hablando con una amiga suya, una amiga de nombre cristiano, pero no practicante y con una formación nula. Y él había estado tratando de explicarle las cosas tal como son y pues la otra ofrecía resistencia y decía que ella era católica pero creía en lo que le parecía bien y no sé cuántos y tal y cual. Bueno, es esa apelación a lo... pero al final el chaval me decía, bueno, después de hablar más de una hora me fui a la ermita a rezar porque necesitaba hacer oración. Y bueno, pues no sé bien que le habrás hecho a ella, pero desde luego a ti te ha venido de cine, ¿no? Siempre hay un camino para llegar a aquello que tiene de bueno el corazón del hombre, me parece. Porque gracias a Dios
somos los mejores. Vamos, quiero decir, no nosotros, ¿no? Pero quiero decir, tenemos la plenitud de la verdad y tenemos la plenitud de los medios de salvación. Otra cosa es cómo sea nuestro marketing, ¿no? O cómo rompemos las pantallas de una cultura agresiva y mentirosa. Lo mismo que ha pasado en el sínodo. Grandes tensiones, grandes divisiones, grandes no sé qué. No, no es verdad. Uno habla con padres sinodales, ¿no? Y ve cómo estaban los círculos. Había cuestiones muy discutidas por distintas personas, pero muchísimas cosas de una gran unidad. Muy bien, don Mario, ¿quiere decir alguna cosa sobre esta situación? Por completar, primero decir que el mejor cursillo prematrimonial o curso es la propia familia. Pero si proviene de una familia rota. Bien, ahí voy. Segundo, tenemos que educar a las personas a gestionar sus propias frustraciones. A veces tenemos una hiperprotección sobre los niños. Que no tengan ninguna frustración, no decirle que no, porque es que la vida lleva frustraciones y hay que enseñar a manejarlas. Y el niño tiene que saber que es que no, tiene que saber que no es el más guapo de la clase, ni el más listo, y que le van a dar 2 patadas cuando juega al fútbol, y que igual cuando eligen a alguien, lo rechaza. Yo, cuando medito la pasión, a mí siempre me llama mucho la atención cuando Jesús está allí delante y sacan a Barrabás, y eligen a Barrabás. Le han elegido al otro, no a mí. Entonces yo creo que hay que también enseñar a los chavales que la vida tiene frustraciones y tiene, ¿no? Luego por otro lado pienso que es muy importante a los jóvenes enseñarles lugares de sufrimiento y que colaboren ahí. Yo por ejemplo, pastoral de juventud, llévales a cambiar pañales a un asilo, no solo de Boy Scout al monte, y llévales pues a un país pobre a dar de comer un cazo de arroz al día a los chavales, para que aprendas pues que la vida no solo es la PlayStation, ¿no? Y luego que sean bien conscientes que el amor conlleva sacrificio. Son 2 caras de la moneda, porque amarme, si es dar la vida, quiere decir quitarme de mí. Yo siempre recuerdo, y termino esa intervención con una madre, esto lo hizo un cura que conozco bien. Vi cómo se lo decía y digo, mira, oye, impresionante. Una madre que tenía mucho problema con un hijo y él no podía más. Y le decía a los sacerdotes que para mí es que este hijo es que es una cruz, es que yo no puedo más. Digo, que el hijo es una bendición. Que no, don fulanito, que es una cruz. Yo es que voy a echar la toalla, lo voy a echar de casa, no aguanto más, que es una bendición. ¿Y qué dijo el cura? A ver, cuando el cura bendice, ¿qué dice? La bendición de Dios Todopoderoso, ¿y qué hace? El signo de la cruz. No hace la victoria o el dedo así. La bendición Dios Todopoderoso y hacemos todos el signo de la cruz. Dios bendice en la cruz, ¿no? Y esto hay que enseñarlo. Y de hecho, cuando salía el tema de la discapacidad en la familia, algún obispo decía, y con razón decía, no, cuando hay un niño discapacitado en una familia, eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Y Él dará el modo de llevarlo adelante, ¿no? Entonces yo pienso que hoy en día uno de los grandes problemas de la educación a veces es que no enfrentar a los jóvenes a gestionar el sufrimiento, las frustraciones, las negatividades de la vida, y la educación incluye eso también, y eso creo que hay que enseñarlo. Bien, muchas gracias, don Mario. Hay 3 preguntas, pero no las vamos a hacer.